¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Aquí vamos a estar en un minuto conversando sobre el tema de la ley de coparticipación, el proyecto de coparticipación municipal, un tema polémico. Vamos a hablar con el exdiputado Jorge Nalbanti, ¿sí? Ex legislador del Partido Justicialista, que muy gentilmente se ha acercado a nuestros estudios para poder abordar estos temas que son, reitero, muy importantes. Pero antes de ir con Nalbanti, quería hacer algunas consideraciones respecto de si estamos frente a un buen gobierno o frente a un mal gobierno, ¿sí? Me parece que la unidad de medida para determinar si estamos frente a una buena o una mala gestión tiene que ver con la aptitud, ¿sí? Cuando un gobierno tiene aptitud, me parece que hay una suerte de tendencia hacia que pueda lograr una buena administración. Si elegimos como elemento de análisis la gestión del señor Morales a 7 años y medio, podemos decir que su gobierno llegó al poder con una falla de origen. Esa falla de origen es la falta de aptitud. No tiene gente con aptitud para hacer una administración medianamente razonable, creo yo. Solo se destaca la impronta personal del propio Morales. El problema está en los equipos, que es un tema crónico que creo yo no tiene solución a esta altura de los hechos y de los acontecimientos. Fíjese que tal vez arriesgando, fíjese, haciendo una mirada hacia el municipio de la capital, podríamos decir que el señor Jorge, intendente de la capital, tiene equipos más formados que los que puede mostrar Morales, ¿no? Es una sensación. Otra herramienta de medición de un buen gobierno es la energía mal administrada, ¿sí? ¿Y qué quiero decir con esto? El gobierno derrocha sus energías en tapar, en cubrir, ¿sí?, para no reconocer sus errores, y en ese proceso se ha excedido, creo yo, en algunos límites muy importantes, incluso hasta lesionando derechos de las personas a reclamar o a ser críticos de las acciones del propio gobierno. Pese a los excesos de autoridad que se cometen para tapar la mala praxis en muchas áreas de la administración, en el fondo es la imagen de un ejecutivo débil. ¿Se da cuenta? Y como consecuencia, si estamos frente a un ejecutivo débil o debilitado, la consecuencia inmediata es la ejecución débil de su política de gobierno. Morales llegó al poder con un déficit de estrategia política, además, de cara a la gente, porque sabe que su estrategia la tiene enfocada en otros intereses. Es un gobierno de mirada corta, además, y de soluciones contingentes. Ninguna visión es de largo plazo. Y esto tiene que ver con una suerte de ceguera y de obsesión por el cortísimo plazo que naturalmente lo terminan pagando todos los jujeños. Morales distrae toda su energía en su plan lejos de la casa de gobierno. Esto está pasando ahora. Porque está ensayando esta aventura, diría yo, presidencial o presidencialista, buscando otra cosa, colgarse de alguna fórmula para ser vicepresidente o eventualmente una embajada en un país importante. Si usted repasa las últimas encuestas de opinión, de todos los candidatos potenciales no aparece Morales. No aparece Morales. Del armado local se lo voy a dejar para otras ediciones. De modo que hoy en Jujuy tenemos una suerte de Estado sin cabeza, por lo que le acabo de contar. Es que la política gira en torno a las próximas elecciones, siempre, en lugar de pensar en las próximas generaciones. Y Morales forma parte de esta cultura que ha sido nociva para el país. Este no es un tema solamente Morales, en líneas generales la dirigencia, la cual yo pienso ha terminado su ciclo en este país, piensan permanentemente a ver cuándo es el próximo calendario electoral. En el mientras tanto transcurre
En el mientras tanto, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Ocurre que hay una dirigencia que no aprende nada, porque además tampoco lee y apenas piensa. ¿Sí? Si no, no tendríamos la montaña de problemas por solucionar que están pendientes desde hace años, que son temas crónicos. De manera que hay ahí un problema de una sobreutilización del hemisferio izquierdo. ¿Sí? Y así estamos. Y así estamos. Los méritos pasan inadvertidos, se nombran personas que son incompetentes, no les rinden cuenta a nadie, se amparan en la discrecionalidad para tapar todas las vergüenzas y así van corrompiendo el ejercicio del poder. Si usted ejerce el poder sanamente, el poder puede transformar la realidad. Lo que pasa es que está todo pervertido, ¿sí? Está todo patas para arriba. De modo que Morales está preocupado por el momento actual, ya que es lo único que le preocupa, porque eso impacta en sus intereses inmediatos. ¿Sí? No está pensando en los juicios del futuro. Como ciudadano creo que estamos durmiendo sobre un volcán y no tomamos conciencia de lo que esto significa. Se lo dejo para que lo piense mientras vamos preparando la nota con Jorge Nalbanti. En un minuto. Bueno, gracias, director. El tema de la coparticipación municipal de impuestos es una cuestión, a mi criterio, que es fundamental para el desarrollo de los pueblos. Los intendentes son elegidos por la sociedad y, en consecuencia, tienen derecho a ejecutar sus planes de gobierno. Morales ha discriminado, no solamente Morales, para atrás también, han venido con esta política mezquina de discriminar por miedo vaya a saber a qué cosa, o por disciplinar, no sé para qué sirve. Pero en el fondo de estos señores que se muestran como de carácter o que son fuertes, hay una gran inseguridad, ¿verdad? Porque a mí me parece que si hubiese generosidad en el reparto de los recursos, además a través de una ley, me parece que ganan todos. Si ganan los intendentes, gana el gobernador, que tenía una actitud federal, pluralista, generosa. Sin embargo, esto no pasa y los resultados lo vemos todos los días. Jujuy detenida en el tiempo. No se deje llevar por los emprendimientos de Morales allá, Cauchari, allá casi invisible, o el tema del cannabis. Esos son dos emprendimientos donde hay negocios cruzados en el medio. Eso no es todo. Eso no significa desarrollo. Desarrollo es tener una ley para que los municipios puedan trabajar con libertad y poder ejecutar sus planes. Eso es lo que va a hacer crecer a la provincia. Bueno, punto. ¿Cómo le va, Nalbanti? Gracias por estar acá. Gracias. Tengo acá un proyecto de ley de su autoría. Sí, fue el que se presentó en el 2002 en la legislatura, que casualmente la Comisión de Finanzas había un presidente del PJ, un presidente de la UCR y yo era el secretario. Pues cuando entregué esto, lo pusieron en un sobre y no lo vi nunca más. No lo vio nunca más. Nunca se trató, nunca. O sea, que evidentemente el problema es viejo. ¿Y qué siente usted cuando hay un proyecto de autoría intelectual suyo, en este caso, cuando pasan estas cosas? ¿Qué sintió? Somos inviables. Y no, claro, yo me peleé mucho con ese gobierno, a pesar de ser del mismo partido. Y bueno, pero era otra época, porque también el Foro de Municipios, que estaba constituido hacía unos años por Daza, que fue el primero que hizo eso, tenía fortaleza, tenía fuerza. O sea, había intendentes con carácter, había 6, 7, más allá de que sean buenos o malos, eran tipos que peleaban por su pueblo. ¿Qué hacían con la guita? Después no sé, es otro problema.
pero sí se enfrentaban al gobernador, a quien sea. Y bueno, pudimos empezar a trabajar, no solamente apoyar a los pueblos más lejanos desde el foro, sino hacer leyes, por ejemplo, hay un libro muy lindo sobre las yungas que se hizo de ahí. O sea, se trabajaba en forma global. Bueno, en ese momento se podía entregar esto, pero por supuesto, una cosa es lo que uno puede y otra cosa es lo que después dice el gobernador o quien sea. En mi caso, por ejemplo, el gobernador al otro día salió por los diarios diciendo que no iba a haber ley de coparticipación hasta que no saliera la ley de coparticipación federal, cosa que era mentira. Si la ley, tenemos una ley de coparticipación que fue modificada mucho, porque la ley de Alfonsín, Alfonsín la hizo, era muy buena, era el 54% se le distribuía a las provincias. Hoy no estamos en el 26 ni el 27%, andamos por ahí. Y por supuesto, la plata va por otros lados, por otras vías, gestionando los gobernadores como mejor pueden. Sí, entiendo. Es una forma de tener agarrado el poder. O una manifestación más seria de que vivimos en un país unitario, no federal. Ahora, ¿qué puede pasar por la cabeza de estos señores? Pensar esto a esta altura de la vida, pleno siglo XXI. Porque el poder es adictivo. Yo particularmente creo que lo que pasa es que quieren seguir estando. No entienden, o sí lo entienden, que ser diputado, ser ministro, es una carga pública. Yo lo tomé como carga pública, pero porque me gustaba. Pero para hacer plata hay que ir a la parte privada, no al Estado. O apoderarse del sillón del gobernador o del presidente y quedarse a vivir. Bueno, somos así. Esa es lo que es el ser humano, ¿no? Tendríamos que entrar a hablar de filosofía. ¿El ser humano o el argentino? El ser humano en general. Leamos la historia de lo que pasó en Europa, de lo que pasó en Asia, en Rusia, lo que está pasando en Rusia y en América Latina. Las autocracias. Claro, hoy América Latina está lleno de autocracias y algunos que van a seguir subiendo, ya han subido varios y van a ganar elecciones también varios. Jorge, ¿por qué cree usted que es indispensable una ley de coparticipación? Porque es la única forma de... O sea, nosotros tenemos una sociedad que no está muy ubicada en lo que es un gobierno, qué tiene que hacer. La democracia tiene que salir de abajo para arriba. La gente que forma una comunidad es la que tiene derecho de elegir quién los guía. Y el primer paso es la intendencia. Y si en una intendencia no se cumplen con la ley, no cumplen con los impuestos, no cumplen con... Y a su vez el intendente no cumple con lo que prometió, tiene que empezar ahí. Ahí tiene que empezar a haber trabajos sociales. Y para eso el municipio necesita la plata que le corresponde como coparticipación de la provincia hacia los municipios. ¿Sabe qué pasa ahora? Por ejemplo, en mi época, que no debe ser distinto, había municipios que tenían 100 empleados y cobraban 100.000 pesos por mes de coparticipación. Y habiendo una ley de coparticipación. Y había otro que tenía, y nosotros teníamos 15.000, 20.000, la gente que vivía eran 15.000 familias. En otros lugares que venía 3.000, 4.000 personas que vivían, cobraban lo mismo que Monterrico. Entonces, se fue esa cosa de ir pidiendo plata, poniendo gente porque la política así lo exige. Che, vos tenés que ganar las elecciones. Sí, pero para eso tengo que tomar 100 personas. Bueno, tomalas, después vemos qué hacemos. Y eso fue producto de lo que son el desorden que hoy tienen los municipios. Y los intendentes están muy cómodos también con eso. Porque cuando ellos no hacen obras o no hacen algo o pasa algo, la culpa la tiene el gobernador que no nos da la plata. Cuando lo que tendrían que vivir es con la plata de la coparticipación. Claro. Y si la malgastan, el pueblo
con todas sus atribuciones y con el Consejo Deliberante, lo pueden sacar del puesto. O sea, eso no está pasando. En algunos años pasó, ¿no? Que algunos intendentes hace 20 años, 25 años, fueron sacados de su lugar por los concejales, por mala praxis o por un montón de cosas. Inclusive en Monterrico fue por malversaciones de fondos y demás. Y quemaron la municipalidad. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que el poder, vamos a algo muy sencillo. Si usted no tiene autonomía económica, ¿puede tener autonomía política? No, de ninguna manera. El que le da la autonomía económica es el que le va a medir cómo va a ser las obras. Y el intendente va a estar sujeto a lo que le pida al gobernador o el gobernador al presidente, que le hagan una ruta, algo para seguir quedándose en el Estado. Porque el problema es ese, al fondo, querer seguir estando en el gobierno, querer estar... Y bueno, si no tenés plata, no sos independiente. Y no hay política que valga. Y no hay democracia y el federalismo se estropea. Ese es el final de esta historia. No tenemos federalismo, tenemos un gobierno unitario. Y no hay desarrollo. Y no hay desarrollo. Aparte con políticas totalmente erradas y bueno, yo creo que es importante que los municipios tengan participación porque de ahí salen los verdaderos ciudadanos. Hoy los municipios no está ejerciendo el hombre. En un municipio empieza a ver las responsabilidades que le toca viviendo en un pueblo. Se conocen todos, se hablan todos. Entonces, cuando nosotros pasamos a una ciudad de 200.000 habitantes, no conocemos a nadie y cada uno hace la suya. Todo tiene que ver con todo. Y los municipios pueden, por ejemplo, las obras que se hacen. En la Constitución de la provincia hay un artículo que dice que todos los años se tiene que conformar un ente para ver las obras que se pueden hacer en la provincia, con los intendentes. Porque los intendentes, en definitiva, son los que necesitan, saben lo que se necesita en ese lugar. Nunca se hace esa reunión. Entonces, si vos sos intendente de Maimará, por ahí te dicen, pero acá nos vamos a hacer un edificio de 10 pisos que queda muy lindo, y lo hacen. Pero no es por pedido ni del pueblo ni no tienen autonomía. O sea, digamos que es constitucional el tema. Es constitucional el tema. Pero la Constitución, el problema de la Constitución que hay quien después la interpreta. Y después hacen las leyes en base a tal punto. Por ejemplo, fíjese que la coparticipación federal en el 94 fue, la Convención de la reforma. Dijo, claro, de la reforma, pidió que en 2 años hubiera una ley de coparticipación federal. Yo estuve trabajando en el Senado algo en eso. ¿Cuánto hace que pasó eso? Estamos a hacer más de 20 años y no se cumple. Entonces, no están cumpliendo con la Constitución, pero tampoco hay una ley que haya sido extraída de eso que pide la Constitución, diciendo que si no se hace esto va a pasar tal y tal cosa. Entonces nadie es castigado en estas cosas, cada uno hace lo que quiera. Desgraciadamente estamos llegando a eso a forma acelerada, ¿no? Claro, estamos tocando fondo prácticamente. Siempre se puede ir un poquito más abajo, porque eso que vos decís, lo decía yo hace 10 años atrás, o 15, por eso dejé la política. Pero veo que cada vez estamos más abajo, así que no sé dónde vamos a parar. ¿Usted no nota que hay una clase dirigente que ha cumplido un ciclo? Sí, por supuesto. Acá yo tengo 70 años y me fui a los 60 de la política, porque digo, bueno, ya hice, lo mío ya lo hice, mal, bien, lo hice para la mierda, no importa, ya lo hice. Hay que dejar que la juventud venga. Pero la juventud no aparece porque siguen los mismos
que yo conocí del radicalismo y del peronismo siguen todavía en cargos. Claro, claro, por eso digo, hay un sistema que se resiste, se blinda, se blinda. Claro, claro. Es por eso que pasa lo que pasa. A nivel nacional, la mayoría de los diputados nacionales, senadores, los conocemos todos. Sí. Los senadores, por ejemplo, que han modificado la ley de coparticipación, hasta que estamos, en vez del 54, estamos en el 26% más o menos, nadie les dijo nada. Y fueron los senadores de las provincias los que levantaron la mano para que le bajen la coparticipación a sus provincias. Entonces, es un tema complejo, complicado. Falta mucha educación cívica y sentido común. Porque, bueno, está pasando lo que está pasando, no... Es decir, ¿usted cree que cuando la dirigencia pierde el sentido... A ver, ¿perder el sentido común es más peligroso que la corrupción? Si se pierde el sentido común, hay corrupción, hay lo que sea, pasa lo que pasa lo que está pasando. Y hablando de la corrupción, le voy a decir una frase que me dice mi hijo. La corrupción en la política existe porque no hay una ley clara para hacer política. Porque para hacer política se necesita plata, ¿sí? En Estados Unidos es muy claro, la gente va, apoya, hacen asado, comida, ponen plata. Acá no, acá en vez de darle plata, en una época nosotros nos acercábamos al partido y ayudábamos a hacer las pegatinas, a escribir Viva Juan en la esquina. Hoy no, hoy el político sale a buscar gente que le da plata para que vaya a escribir. O sea, no hay ideología tampoco. No hay gente que esté comprometida con el partido ni con nada. Fíjese que, ¿cuántos años hace que no hay elecciones internas para elegir diputados provinciales, senadores o gobernadores? Yo me acuerdo que hasta hace 20 años o un poco menos, en el partido, cuando uno quería ser candidato a gobernador, tenía que presentar el proyecto de lo que iba a hacer. Y se armaban grupos de estudios de cada ítem, acción social, economía y qué sé yo, y de ahí salía el programa. Por eso saltaban tanto los ministros en alguna época, porque por ahí el gobernador quería que hicieran otra cosa, claro, porque había otro tipo de visión sobre eso. Aparte era perder el tiempo, o sea, eran gente que no cobraba estando en el partido, ni le daban plata por estar. Se ha tergiversado todo. Y bueno, estamos como estamos, pero yo creo que hay una nueva generación, sí, que no es la de los 40, sino la más abajo, que está comprendiendo cómo es el asunto. Y que para que todo ande hay que salir a trabajar y no creer tanto en las cosas que se dicen por dos mangos, ¿no? O sea, eso de que yo voy a apoyarlo a él porque me dijeron que es bueno y me tiran unos pesitos. Esto ya pasó, creo que está pasando. Está muy bien. ¿Este proyecto de cuándo es? ¿Del 2002? 2002. Sí, en realidad ese proyecto se hizo en el 2000, lo presentó Miguel Tito, que era intendente y presidente del foro en ese momento. Yo empecé a hacer el proyecto y quedó archivado. Después, cuando yo fui a la Cámara de Diputados, lo presenté. Estamos en 2022. 2022. ¿Hace? 20 años. 20. Le voy a poner una velita. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Ha sido muy atento. Bueno, Jorge Nalbanti con nosotros, ex diputado, autor del proyecto de coparticipación municipal de hace 20 años. Él lo dijo, lo cajoneó la política. Que tenga una gran tarde. Chao.